Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Bien, Gustavo, ¿cómo vamos? Bien, bien. Oye, muy buenas las fotos que nos compartiste la sesión pasada. Ah, Esas qué son bueno. del cargador, ¿cierto? Sí, sí, son del cargador, Listo. ¿Y ya tienen instalado cargador en la planta? Sí, de hecho es ese, el que está instalado. Ok, listo. Sin embargo, ¿sabes qué me causó curiosidad? Ajá, La pistola de carga. sí. La pistola de carga, a ver, lo que pasa es que el tipo de conector, espérame, Ujú. mientras que se conectan más estudiantes, quiero que analicemos algo. No sé si tú de pronto viste la sesión que hicimos con el sábado antepasado que hicimos con el jack eléctrico que está en Navy Center, la sesión que quedó grabada el sábado. No, Inge, no El he visto sábado, esa clase. el sábado pasado, o sea, no Ujú. esta, sino el antepasado. Sí, no, no, no lo vi. Hicimos una conexión con un jack, Ajá, eh, pero espérame que yo quiero analizar algo. Déjame, ya lo reviso acá. A ver, antes que están contando más compañeros, los que van llegando, buenas noches. Déjame aquí, espérame aquí, a ver, tú, lo hacemos por este lado. Listo, pues de acá. No, 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 no. Cancelar. Y estoy buscando un conector que tenemos un segundito, mientras que si logramos subir unas imágenes. Esta noche vamos a trabajar, veo por aquí de Saúl, Papá Hijo, Roberto Garza, Luis Álvarez, Gustavo, ¿qué más está por acá? David Pedraza, ya me van a ayudar a subir las imágenes. Ok, ok, creo que llegó unas imágenes al grupo. Y espérame, si aquí puedo hacer esto. A ver, esta imagen, que quiero que pronto la miremos. Se fue ya. Creo que ya llegó al grupo y todavía llegaron unas imágenes, tres imágenes. Déjenme aquí, yo reviso algo.
enviados. Bajarla por acá. Bueno, vamos aquí un momentico a la sesión nuevamente. A compartir pantalla que está por acá en el chat. Y tan buenas noches. Vamos acá por el chat. Compartimos. Bueno, si te das cuenta, esto lo vimos casualmente. Bueno, esta noche vamos a trabajar plataforma Lectue, pero pues bueno, inicialmente vamos a tomar este temita como para entrar en temperatura. Recuerden que hay diferentes tipos de conectores de carga. Este, por ejemplo, es un sistema que encuentras en BYD en automóviles. Entonces tienes un conector que se llama GBT, eso de pronto lo ha explicado en la clase del sábado, GBT3 o GBT2084-3 de corriente directa y lo que se llamaría un tipo 2 que está en la parte de acá. Generalmente esos buses vienen para trabajar con un cargador, con una pistola de carga como esta, básicamente. Pero me dio la impresión que tenía era este puerto de carga, no pareció a este. No sé si fue que de pronto yo aprecié mal la imagen, pero creo que tiene que venir con esta tipo de este tipo de pistola de carga. ¿Listo? Que es corriente directa de alta. Exacto, Inge. Entonces, entonces, inclusive estas pistolas de carga son especiales. eh, Esas pistolas de carga son especiales. Bueno, y obviamente pues para el protocolo de carga en corriente directa. O sea, estos cargan en 2 horas, 3 horas cargan máximo, porque tienen dos puertos. Y eso también lo vimos en el jack que está en el EV Center. Este tipo carro chino, o sea, este tipo de cargador, ¿cierto? O este tipo de conector lo encontramos en vehículos chinos. Se llama protocolo GBT. Entonces, digamos que tenemos protocolo americano, que es normal SAE. Tenemos el tipo 2 que sería el europeo, el IS 162-196. Tenemos uno muy parecido en China que también se llama GBT, corriente alterna, que la diferencia es que aquí tenemos, se trae aquí tres terminales y aquí trae también dos conexiones. O sea, puede hacerlo, básicamente tiene cinco conexiones en la parte de alta. Pero en este caso, en este BYD, eso es un Dolphin, este vehículo, pues tenemos conector de carga rápida y conector de carga, digamos, normal. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Ahora, cada uno de estos pincitos, pues obviamente tiene una función dentro de, por ejemplo, en este caso en el bus, a diferencia de, bueno, la mayoría de cargadores, de pistolas de carga o de cargadores de vehículo eléctrico, tienen un enlace de comunicación entre el vehículo y el cargador para poder habilitar como tal la carga. En estos buses, por ejemplo, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Revisemos quién será el que tiene el micrófono abierto. Antonio, listo. En ese caso, en este protocolo GBT de corriente directa, aquí tenemos una comunicación por dos cables, con una red de comunicación CAN bus, o sea, tiene una comunicación doble, como si fuera otro módulo del vehículo. ¿Ven? Entonces, cuando tú conectas la pistola, cuando conectamos la pistola de carga, primero se enlaza una comunicación entre el vehículo y el cargador, y luego sí, como tal, comienza a fluir con la energía hacia el vehículo. Digamos que es una carga un poco más, obviamente por ser más intensa, tiene que tener un nivel de inteligencia y de control mayor, ¿listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Ese como tal se llama GBT-DC, norma 2234-3, y acá sería el tipo 2, básicamente el tipo 2 que tiene pues, tiene un negativo, o sea, eso que usted ven aquí que dice PE, este cable siempre tiene una relación, ese polo a tierra. O sea, si yo mido continuidad en ese cable y chasis del bus o el vehículo, me va a dar continuidad. Y pone a tierra tanto el vehículo como el cargador. En ese caso, en este caso,
digamos en el cargador normalito, o en el tipo 2, este pin que está acá sería el PE, se llama PE también. Si esto obviamente no tiene tierra, pues digamos que esto es parte de la seguridad eléctrica que tienen los sistemas de carga de vehículos eléctricos. Que si, por ejemplo, hubiese una fuga de corriente, pues obviamente en vez de que yo tenga una descarga, se va como tal la tierra, tanto aquí en el vehículo como en el cargador. Y pues obviamente me daría una falla en condición de carga. Bien, entonces esto como tal, esos conectores tienen, aquí como tal, muestra que está una fase de carga, tierra, neutro. Aquí tenemos el enlace de comunicación y de proximidad al cargador. Aquí tenemos más conectores, obviamente porque tienen más funciones, pero solamente lo encontramos en vehículos chinos por ahora. ¿Hasta que alguna pregunta? Vamos a ver por acá en el chat. ¿Algún aporte de los compañeros? Bueno, listo. Dejamos de compartir. Denme un segundo lo que no estaba compartiendo. Si estaba compartiendo ahí, avísenme. ¿Se está viendo la imagen? Sí. Sí, sí, se está compartiendo, Inge. Ok, listo. Vamos a parar acá un momentico. Listo, ok, ya. Salimos de acá nuevamente. Vamos a entrar acá. Muy bien ahí en el chat. Podemos cerrar aquí. Cerramos por acá. Dame un segundito por acá. A ver. Vamos por acá. Cerramos esta pantalla. A ver. Cerramos esta pantalla. Vamos a trabajar con esta. Bueno. ¿Cómo vamos con el Electude? Los que están acá. Gustavo está en el Electude ya. Ya vas a entrar. Mauricio, Juan Luis, Roberto. No, Inge, ahí sí ando atrasadón. Ok. Bueno, para que le vayamos dedicando tiempo. Lo que pasa es que a veces trabajando y estudiando no es fácil, ¿no? Pero bueno, por aquí he visto adelantado a, bueno, Saúl papá e hijo van bien. También veo a Ilan que ha avanzado bastante. Por aquí veo también, listo. Sáquenle tiempito a eso, o sea, 5 o 10 minuticos. Yo entiendo, mira, a veces eh, trabajar y estudiar no es fácil. Yo los entiendo. Digo, yo todavía lo hago, trabajo y estudio, pero al principio, cuando lo hacía, eran jornadas muy complicadas, pero vale la pena. Entonces, saquen el tiempito a eso, listo para ir obviamente avanzando. Si ya, no sé, 15 minutos, media hora, o de pronto el sábado en la tarde, dedíquenle a eso, pero vayan avanzando con la finalidad de que obviamente vayan como tal tomando los objetivos y bueno, pues podemos preparar para la parte más compleja. ¿Listo? O sea, hoy en día hay más información disponible. Puede que sea más fácil estudiar, pero pues también el tiempo como que cada vez es menor, ¿no? Porque hay muchas más cosas que uno puede hacer. Pero en dado caso, avanzar en esto. ¿Listo? De eso se trata. Bueno, vamos a mirar acá si hay alguien en el chat. Don Esaúl, ¿cómo va? Usted me había... Listo, no importa, lo importante es que se esfuerce, ¿listo? Don Esaúl lo veo, va bien adelantado. También he visto que se ha estado adelantando. Aquí vamos a destacar a... Denme un segundo aquí, yo reviso aquí algo. ¿Quién destacamos acá? Igual todos... Cada uno vamos a nuestro ritmo, ¿listo? O sea, pero lo importante es que, pues por favor, no dejen todo para lo último, porque pues la idea es que, pues precisamente no se atrasen, ¿listo? Denme un segundo aquí, les voy a contar. Aquí, por ejemplo, puedo decirles, a ver, Alfonso Holguín Ruiz va adelantado, Adrián Tames, Daniel Ibarra, Dylan Morales, Esaúl Villarreal, Esaúl, bueno, papá e hijo, van ahí, bien. Gerardo de León está arrancando. También veo por aquí a Jesús Alvarado, ahí va en la tarea. Jorge del Muro Jiménez va también.
Jorge Alberto Carrillo va adelantado, va muy bien. Juan Eduardo García, ahí vamos a la primera etapa. Luis Alberto Guerra, también puedo ver aquí a Mauricio Donay Martínez, va muy bien. Mónica Villarreal, también obviamente ha estado trabajando. Y Saulo Vázquez, ¿listo? De pronto los que no nombré es porque no han tenido avance y pues lo importante es que, pues bueno, busquemos el espacio, ¿listo? ¿Por qué? Porque si cada vez que ustedes acceden, ahí a nosotros nos queda el registro y uno va viendo el avance que ustedes pueden ir teniendo, pues obviamente respecto del curso que están trabajando, ¿listo? Y ese tipo de actividades, ese tipo de sesiones es como para despejar dudas, ¿cierto? Despejar dudas como tal respecto a algunos temas, ¿listo? Vamos por acá, nuevamente aquí a compartir. Vamos a ver este módulo. Trabajamos algo sobre instrumentación. No sé si, Daniel, buenas noches, para tu cámara. ¿Tú manejas amperímetro, multímetro? ¿Lo manejas, Daniel? No se me esconda, muchachos. Daniel, Gustavo, ¿manejan multímetro ya? A ver, ahí te estoy dando el espacio para que... Sí, sí lo usamos en plan de Inge. Bueno, yo no mucho en la oficina, pero los muchachos en producción sí. Ah, ok, listo, muy bien. Bueno, aquí, Daniel, te doy la cámara. ¿Usas multímetro? Listo, perfecto, muy bien. Entonces, básicamente, recordemos que siempre vamos a tener, cuando estamos trabajando con electricidad, sea industrial o sea como tal automotriz o varias redes, como tal, varias especialidades que hay, siempre vamos a tener con resistencia, voltaje y amperaje. Y aquí es muy importante, pues obviamente entender que el uso de... Uy, está por aquí, me está pidiendo por aquí la palabra, a ver, ¿quién está por acá? A ver, está por aquí con el micrófono abierto, listo. ¿Qué hay que tener en cuenta así como nos hemos dado cuenta en los trabajos que hemos hecho, inclusive los que no pueden estar el sábado, vean la grabación del trabajo del Honda Civic. El miércoles vamos a tratar los temas de los códigos de falla que encontramos. Les vamos a mostrar la información técnica de los códigos de falla y vamos a hacer una clase de análisis, obviamente, de esos códigos de falla, como que puede pasar. Pero tengamos en cuenta que siempre vamos a tener necesidad de elementos diagnósticos. En este caso, por ejemplo, vimos el sábado, pues, o hemos visto en el caso del Honda, en el caso del Jack, pues la importancia del uso de un equipo diagnóstico. Obviamente podemos acceder a tomar códigos de falla, pero no todo se queda ahí, porque obviamente después de un código de falla hay que buscar una información técnica. Entonces yo puedo tener un super equipo que me puede relacionar, me puede como tal enviar un enlace en internet, pero a veces no todo lo que internet dice es así. Muchas veces en YouTube no tenemos fundamentación técnica de las cosas. O sea, yo he visto algunos videos muy buenos, pero también veo muchas personas que suben material que simplemente pues lo comparte como experiencia, pero no le da una fundamentación técnica. Bien, y recuerden que pues eso es lo fundamental en las cosas. Entonces, hablando del tema de la instrumentación, pues obviamente necesitamos entender que tenemos elementos de diagnóstico que nos van a ser necesarios para poder funcionar. Alberto, tienes el micrófono abierto. ¿Deseas aportar algo? Alberto Suárez. No, 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 me equivoqué, gracias. Ok, tranquilo. Bueno, no te preocupes, tranquilo, no te preocupes. Aquí tenemos lo que sería el famoso multímetro digital. ¿Listo? Tiene dos cablecitos con el cual obviamente hablamos de medir voltaje, resistencia y amperaje. ¿Listo? El amperaje lo puedo medir de dos formas. Uno que será por una pinza perimétrica, que es por medio de pinza, ¿cierto? Porque obviamente es para poder medir corrientes mucho más fuertes, más grandes. O en su defecto, pues en el caso sería con el multímetro digital, pero que me ando como tal aquí una conexión. ¿Listo? Pues aquí básicamente me dice que ajuste el multímetro para medir corriente continua. ¿Cómo es eso? La corriente continua es la que yo encuentro en los vehículos, ¿cierto? En el sistema de baja. Y cuando yo hablo de corriente alterna, es la que yo puedo encontrar en mi casa, en la parte doméstica, la que tú encuentras en el toma corriente, o en el caso de un vehículo eléctrico, es la que tú encuentras que hace que funcione el motor de tracción. O sea, por ahora,
por ahora, los motores que mueven las ruedas de los buses o de los vehículos funcionan con corriente alterna. Bien, viene corriente continua de la batería, va al inversor, hace como tal la transformación y se convierte en corriente alterna. Bien, entonces, alterna donde encontramos, entre el inversor y el motor de tracción, encontramos en la casa domiciliaria y en el caso de los carros normales, en el caso de los vehículos, digamos, los vehículos normales, encontramos corriente alterna en una parte del alternador, pero una parte cortica, por eso se llama alternador. ¿Listo? Alberto, por acá nuevamente está listo. Aquí obviamente me dice que ajuste el multímetro para medir la corriente continua. Entonces aquí cojo el multímetro. Entonces yo aquí puedo mover acá como tal el dial. Sí, dame, aquí tengo 2 voltios, 20 voltios. ¿Cómo me doy cuenta que es continua? Porque aquí, por ejemplo, puedo tener aquí un dial. Mira, aquí tengo un botoncito. Voy aquí a ampliar como tal la imagen, un segundo, para que tengamos en cuenta. Aquí yo puedo tener un botoncito, el cual me permite a mí correrlo. Mira, aquí yo lo corro, aquí será continua. Continua es porque es como una línea planita, ¿cierto? Continua. Y alterna sería porque es una señal que tiene ondas. ¿Qué indica esto? Que viene una polaridad positiva y negativa. ¿Qué significa continua? Que todo el tiempo, obviamente, es una polaridad positiva. Entonces, aquí me deja mostrar, obviamente, yo puedo aquí conectar voltaje, medir. O sea, ¿qué indica esto? Como tal, aquí está apagado, completamente apagado. Permítame un segundo. Eh, Aquí está apagado. A la izquierda, pues obviamente vamos a colocar voltímetros. Esto me está indicando el máximo nivel que yo pueda medir. Hay unos multímetros que se llaman autorrango, que simplemente yo conecto en la magnitud que yo voy a colocar y él se autocalibra. En este caso, este no es un autorrango. Ya le muestro un multímetro autorrango, por favor. Permítame un segundo, por favor. Ya traigo el multímetro de mi autorrango para que lo podamos ver. Segundo. Emanuel, tienes tu micrófono abierto. Disfruta tus papas. Ay, disculpen, disculpen. No pasa nada. Es que luego antojas. Pobrecitos de nosotros. Bueno, por aquí está nuevamente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso del multímetro que está en la imagen, pues es un multímetro que tiene escalas, ¿cierto? Que yo voy escogiendo. Pues yo les voy a mostrar en este caso este multímetro que tengo aquí, ¿cierto? Y si se dan cuenta que tiene solamente la magnitud, ¿cierto? Mira la magnitud. Y pues yo simplemente lo voy a colocar y él obviamente de acuerdo al nivel de lo que yo lo ponga a la medir, como tal lo va a calibrar. Aquí, por ejemplo, me dice que aquí estoy trabajando en voltaje alterno y aquí sería un voltaje corriente continua. Y se dan cuenta aquí cambio, mira, alterno a continuo. En este caso, este multímetro. Bien. En el caso de este otro multímetro que tengo acá, yo aquí como tal tengo también otra condición. Mira, aquí tengo 2 multímetros. Aquí también tengo un dial, mira, está apagado. Aquí tengo un dial, ¿cierto? Me está diciendo que es voltaje, ponerlo ahí bien, voltaje. Y yo aquí podría cambiarlo, ¿cierto? De acuerdo a la condición, le podría decir voltaje continuo o voltaje como tal alterno. ¿Listo? Ese sería un multímetros autorrango. En este caso sería un multímetro básico. Será que obviamente nos deja, pues obviamente trabajar con magnitudes normales. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta respecto al multímetro? Vamos a avanzar. Comprobar. ¿Listo? Aquí me está diciendo, a un segundo, aquí me dice país corriente continua. Mira, ¿por qué me está diciendo aquí que cometí un error? Mira, aquí dice acá. Aquí dice, ajusta el multímetro para ver corriente continua. ¿Yo estoy midiendo corriente continua ahí o no? Voy aquí a aumentar la imagen como tal. ¿Lo tengo en continua o lo tengo en alterna? Continúa. Está continua, pero en voltaje. Claro, pero ojo, vamos a mirar acá. ¿Listo? Ok, está en voltaje. Muy bien. Vamos para acá. Y aquí me está diciendo, dice, aquí se comprueba la configuración ciclando en comprobar. Listo, vamos a volver aquí. Volvemos acá.
Pongámosla aquí acá y le damos nuevamente comprobar. Ahora, ¿qué me está diciendo acá? Mire que acá dice, la sonda de medición roja, esta de acá, vamos aquí a ampliarlo. Esta sonda de acá rojita, me dice, debe conectarse a la toma A. O sea, cuando vaya a medir corriente, aquí estoy midiendo voltaje, ¿ve? V de voltios. Cuando vaya a medir corriente, entonces yo voy a quitar acá este cocodrilo de acá, ¿cierto? Y como tal, a ver, un segundo, aquí lo ampliamos. Subimos esto para acá. Aquí me está pidiendo que lo pase para acá, ¿listo? Aquí en ese caso, si se dan cuenta que pasó, el cable negro quedó en común, común y corriente, ¿cierto? En negativo común. Y cuando yo voy a medir amperaje con el multímetro digital, que no sea pinza perimétrica, lo cambio aquí de la punta que es voltaje o, o resistencia hacia donde va amperaje. Vamos para acá. Aquí nuevamente le damos aquí información. Aquí me dice, no has configurado el multímetro para amperios. Entonces, antes, obviamente, de yo hacer una medición, debo revisar qué unidad de medida voy a trabajar. Y como tal, amplío. Entonces me dice que aquí sería B de voltios, la letra omega de resistencia y la letra A de amperaje. Aquí me dice que él puede medir una resistencia, una corriente máxima de 10 amperios. Avanzo para acá, listo. Y en ese caso ya está ya configurado para poder hacer una medición en amperios. Me voy para acá, le doy comprobar y está ok. ¿Hasta ahí claro? Daniel, Gustavo, Sí, Esaúl, Emanuel, ¿claro? Sí, que claro. Listo, sí, Hola, claro, gracias. profe, yo tengo listo. una duda. Hola, Itan, ¿cómo estás? Dime. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues movió el cable rojo, pero ¿por qué tiene que ser el rojo y no el negro? Claro, porque es que ponle cuidado. Resulta que cuando tú vas a medir la corriente, cuando tú mides el voltaje, entonces no estás midiendo encima del circuito, estás midiendo una pérdida, una caída. Cuando tú vas a medir amperaje, tú lo que haces es que vas a tomar el cable, ¿cierto? Digamos el circuito, vas a desconectarlo y vas a colocar esto en serie. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cable común negro, o sea, en un multímetro, si te das cuenta, mira, aquí vas a darte cuenta acá, tiene punto común, si te das cuenta, mira, común, ¿ves? Si voy a medir voltios, me dice, colóquelo voltios o voltios, qué pena, voltios o resistencia, colócalo acá, pero si tienes que medir amperios, vas a medirlo desde el lado de acá, ¿listo? En el cocodrilo de acá, ¿ves? ¿Por qué? Si tú dejas el multímetro en voltios, mira, aquí te voy a darte cuenta acá lo siguiente, mira. Tienes común, que sería negativo, aquí tenías para medir voltaje, resistencia, además magnitudes, pero aquí vas a tener para medir amperaje. Entonces, ¿por qué motivo es el rojo? Porque como tal aquí cambiaría el circuito de medición internamente en el multímetro. Si tú mides amperaje conectado en voltios, vas a quemar el multímetro. Ahora, ¿qué pasa? Internamente él tiene unos fusibles de protección, pues que obviamente si tú conectas mal se te va el fusible, pero te queda averiado el multímetro. Luego tienes que desarmarlo y obviamente pues conseguir un fusible de protección para ello. Ok, ¿Listo? sí, sí, Entonces, sí. si tú vas a medir resistencia, vas a medir voltios, tienes que darte cuenta dónde está conectado el cocodrilo o como tal el cable rojo. Debe estar aquí en este punto de acá. Solamente vas a cambiarlo para medir amperios. Y vamos a mirar cómo sería eso. ¿Listo? ¿Cómo es que lo vamos a medir? Pero date cuenta, ahora, por ejemplo, si yo lo dejo en amperios y mido voltaje, yo aquí cambio como tal el escala de acá, ¿cierto? Pues simplemente lo que yo conecte esto, voy a dañar el multímetro digital. Daniel, ¿claro? Listo, muy bien. ¿Quién más está por Sí, claro. acá? Emanuel, Dylan, Adrián, Roberto, Oscar. ¿Claro, Oscar, hasta ahí? ¿Nunca te ha pasado que Claro. van a medir y quema el multímetro por no darse cuenta uno de eso? Ahora, generalmente cuando yo me acostumbro, mira lo siguiente, uno siempre tiene que tener un multímetro de combate, o sea, un multímetro que tú le das ajetero todo el día, y debes tener un multímetro de precisión, o por lo menos un multímetro que poco uses, que solamente lo uses para mediciones muy específicas, porque eso se van descalibrando. Entonces, obviamente, uno debe tener un multímetro que el cual, eh, claro, Dylan, en el caso del negro siempre va a ser COM. COM es negativo en el multímetro digital, ¿listo? COM es siempre de común, ¿cierto? Va a ser común.
De acuerdo a la magnitud que yo voy a medir, voy a cambiar como tal acá la pinza. Voltaje, amperaje, o aquí hay una medición que sería miliamperios. Obviamente para medir un consumo más pequeño. Bien. Si lo vemos acá, miren acá. Aquí tengo común, tendría acá amperaje, o sea, para medir hasta 20 amperios, miliamperios para medir una corriente muy pequeña y en ese caso voltaje. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Hagamos la comparación ahí, pues la ubicación siempre es muy similar, ¿no? Independientemente de la marca. Entonces uno debe tener un multímetro de precisión, que por lo general son multímetros un poquito costosos, claro que muchas veces puedes encontrar equipos, o sea, en cierta forma, un equipo entre más caro puede ser de mejor calidad, ¿ves? Pero para estar trabajando en el taller, uno debe tener un multímetro pequeño que en dado caso que tú conectes mal o haga algo, pues simplemente si te quema, pues no pierdes una inversión importante. Bien, entonces en cuenta, un buen escáner, un buen multímetro digital. ¿Claro hasta ahí? Voy a bajar acá esto. Entonces, aquí dice acá. Aquí, mira que dice acá la teoría como tal. Dice acá, la teoría dice, a ver, vamos a dice. Con un amperímetro se puede medir la intensidad de corriente en un circuito. ¿Listo? Aquí dice, un amperímetro debe estar siempre conectado en serie con la carga. O sea, ¿qué sería? Eso que ustedes ven acá, voy a entrar aquí, esto sería la batería. De aquí entramos a mirar lo que serían los parte de los símbolos. Entonces, siempre que yo veo ese simbolito así que está como una rayita más larga que la otra, sería la batería. O sea, un positivo y un negativo. Eso que ustedes ven acá sería un bombillito que se llama la carga. Entonces, aquí sería un circuito que tiene una fuente, un conductor, ¿cierto? Un conductor, una carga o un consumo. O sea, por ejemplo, démonos cuenta que si no tengo que poner a trabajar, ¿para qué tengo una batería? Entonces, si yo tengo como tal una batería o una fuente, es para que alimente algo. Entonces, tengo acá fuente, conductor, carga, y aquí faltará lo que sería un interruptor y lo que sería un fusible, que luego lo vamos a ver. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Aquí como tal la teoría? Me está pidiendo, dice, bueno, con un amperímetro que está siempre conectado en serie. ¿Qué significa en serie? Miren lo siguiente. Ten en cuenta, aquí son dos multímetros digitales. Voy a ver aquí nuevamente la imagen. Y démonos cuenta cómo está conectado este multímetro acá. Está el cocodrilo, uno está en común, ¿cierto? En com, otro está en A, en amperaje. Entonces aquí como tal viene el voltaje de la batería, entra la energía al multímetro, sale al multímetro y aquí iría para el consumo. Listo, el bombillito, el motorcito. Y aquí nuevamente va negativo, ¿cierto? O sea que cuando yo voy a medir corriente, el multímetro entra en serie. Cuando yo hablo de las en serie es que entra a ser parte del circuito, ¿cierto? Y si miramos acá, el multímetro que está al lado derecho, vamos a ver que el cocodrilo está a la parte derecha, ¿cierto? El común sigue siendo el mismo, pero están, digamos, cuando yo hago una medición, él está midiendo como desde la parte de encima, desde la parte externa del circuito, no está en la parte interna del circuito. Vamos a ver aquí el chat. A ver, el multímetro superior está en serie para medir. Bueno, aquí lo que pasa es que todavía no lo he prendido, no lo he calibrado, ¿cierto? El multímetro obviamente mide, tú puedes medir voltaje de acuerdo al circuito. Porque, por ejemplo, si tú vas a medir voltaje en residencial doméstica, vas a medir voltaje en corriente alterna, digamos en tu casa. Pero si tú vas a medir, obviamente, voltaje en una batería en vehículo, pues obviamente vas a medir en directa. ¿Ves? En el caso de amperaje es igual. ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? Listo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver acá? Aquí tenemos conexión de amperímetro en serie y conexión de multímetro en paralelo. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a medir una batería en vehículo, estamos midiendo en paralelo. Nunca la vamos a medir en serie, porque si yo pudiera, ahora yo puedo medir una batería en serie, pero de acuerdo a unas circunstancias. No todo el tiempo yo puedo conectarla en serie porque lo puedo quemar. ¿Listo? Voy aquí a volver acá. Entonces, ¿qué me dice acá? Dice acá, clica en el multímetro que se puede utilizar para medir la intensidad de corriente a través de la lámpara. Aquí dice, clica en el multímetro que se puede utilizar para medir la intensidad de corriente a través de la lámpara. ¿Listo? ¿Qué dice aquí la teoría? Usando el multímetro que se muestra aquí, se puede medir una intensidad de corriente de hasta 10 amperios. Este valor que ustedes ven acá, y ahora, un segundo por favor, quiero que ustedes vean aquí este valor que muestra acá el multímetro. ¿Qué valor se ve acá?
20 20. amperes. 20 amperios. amperios. ¿Listo? Ok, en este multímetro. Y vamos a ver en este. A ver en este acá, 20 amperios. O sea, me indica que por este multímetro puede pasar una corriente de máximo 20 amperios. ¿Listo? Podemos encontrar multímetros de 10. Más de 20 no lo vamos a encontrar. ¿Listo? Los multímetros que encontramos de combate, que son obviamente económicos, los encontramos de 10 amperios. Multímetros un poquitico más automotrices, por ejemplo, yo uso este que se llama Autul, que es una buena marca, me ha trabajado muy bien, hace muy buena medición en automotriz. Ese otro que se llama Minipa. Minipa también tiene buenas mediciones, ya ahorita les muestro cuáles. Pero ustedes pueden conseguir Unit, pueden conseguir marca Fluke, son mucho más costosos, más delicados. Pueden buscar multímetros marca Finex, ¿cierto? Que son multímetros muy buenos. OTC, excelente marca. Pero pues obviamente es un presupuesto más alto. ¿Listo? Aquí me dice, clica en el multímetro. Miren la pregunta que es acá. ¿Cuál de esos multímetros mediría la intensidad de corriente a través de la lámpara? Es decir, que cuando esta lámpara se conecte, ¿cierto? ¿Cuál multímetro me mostraría el consumo de corriente? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Ustedes qué opinan? El de Recuerden que arriba, El de el de arriba. arriba y el de arriba, ¿por qué? porque el de abajo te marcaría el voltaje, porque tienes la resistencia en medio. Ok. Aquí yo me diría, es como una pérdida, como una caída, como una caída de voltaje, básicamente, una caída potencial. Entonces aquí diría que sería este de Y acá. la forma como ¿Listo? está calibrado también, Inge. Claro, también depende de cómo está calibrado. ¿Listo? Pero recuerden, aquí lo importante, mira lo siguiente acá. Si vamos acá en multímetro, voy aquí a ampliar. Vamos aquí a ampliar. Mira, aquí está amperios, aquí están 10 amperios, ¿cierto? Listo, está todavía, bueno, aquí obviamente no estará marcando nada. Ya está marcando algo porque todavía vamos a cerrar el circuito. Y aquí sería voltaje, está aquí en voltaje, mira. Entonces, cuando uno tiene un multímetro que no es autorrango, como estos, entonces uno para qué usa estos DLs de acá. Dice dice 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios. ¿Qué hace uno? Si yo voy a medir un vehículo normal, un vehículo convencional, el sistema de carga trabaja a 14.7 voltios. Entonces yo coloco el dial, ¿cierto? O la perillita en un voltaje máximo arriba de ese. Entonces lo coloco en 20. Porque si lo coloco en 2, pues simplemente la medición no va a ser. Pero por ejemplo, si yo quiero medir una pilita de un control que marca 1.5 voltios, pero lo coloco en 2 voltios. ¿Listo? Básicamente para revisar. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Cuando trabajamos en un vehículo híbrido eléctrico, tenemos que usar herramientas preferiblemente autorrango y que tengan una capacidad para trabajar. Voy a mostrarles acá de pronto esto que se alcanza a ver. No sé si alcanza a ver acá qué voltaje muestra acá. ¿Se alcanza a ver ahí? Si no, lo mandamos Casi por el chat. no. 50. Lo que pasa es que las imágenes están muy chiquitas. Ok, haga una cosa, pone cuidado. En mi cámara, donde me está viendo a mí en mi cámara, vas a encontrar 3 punticos. ¿Listo? Clícale ahí y se te amplía la pantalla. Sin embargo, ya le mando la fotico por el chat para que lo tengamos en cuenta. Aquí la tomamos. Vamos para acá. Listo, es compartir la pantalla. Entonces, ¿qué debo yo tener en cuenta? Si yo voy a trabajar con un vehículo cuya batería trabaja a 200 voltios, 400 voltios, pues yo debo tener un multímetro el cual sea categoría 3 y pues, sea en capacidad de medir hasta 1000 voltios. Bien. Ahora, cuando trabaja uno para vehículos, eh, cuando uno hace mediciones ya que digamos en sistemas de alto voltaje, ahí sí yo uso ese multímetro que tengo, que poco uso, que obviamente trabaja para 1000 voltios y el cual obviamente lo tengo solamente para casos especiales. Por ese motivo, esos multímetros, pues que uno compra para algún tipo de diagnóstico especial, pues son costosos o como tal tú no tienes que darle un mal trato como tal en el taller. Y eso los tiene uno como guardaditos, digamos, preparados solamente para prueba. Y como les digo, el multímetro obviamente de combate, pues puede ser un multímetro un poquito más económico.
Vamos para acá, de pronto en el chat va a llegar la información. ¿Listo? Voy aquí a avanzar. Entonces, aquí tenemos lo que sería un circuito eléctrico, mira. Entonces, ¿qué significa esto? Esto como tal serían los bombillitos, bombillitos, ¿cierto? Tenemos aquí la batería. Un segundo, paso esto para acá. Aquí tenemos la batería, ¿cierto? Una batería, aquí como tal teníamos unos componentes, unos fusibles, ¿cierto? Esto como tal es un circuito. Esto que se llama resistencia, pues sería RC, una resistencia que si obviamente puede ser un bombillo, puede ser un motor, puede ser algún componente que yo pongo a trabajar. Y por ese motivo encontramos a veces en los diagramas, vamos a encontrar, cuando ya es un diagrama un poco más elaborado, encontramos las abreviaturas de colores, del color del cable, y podemos encontrar unos números que me pueden dar el número del circuito, ¿cierto? Y el número de componente. Esto varía en las marcas. Y es importante que obviamente pues aprendamos a entender, a manejar esos planos. ¿Cuál es mi recomendación? Cuando ustedes obviamente ya van siendo un poco más diestros en esta tarea, ustedes ven un plano y en su cabeza tiene que imaginariamente fluir la energía. Entonces ustedes miran el plano y ustedes entienden cómo fluye la energía para luego ir a medir un circuito. Cuando uno hace eso obviamente se llama una preparación mental o una fijación mental. Entonces tú analizas, por ese motivo los técnicos automotrices o los ingenieros tenemos que tener obviamente desarrollado, o si no lo tenemos desarrollado, es desarrollar lo que se llama el pensamiento abstracto espacial. Bien, porque tenemos que hacer que las cosas se muevan, ¿cierto? Y que encajen y funcionen. Entonces, en el caso de electricidad, tenemos que hacer que como tal, que ese circuito, ¿cierto? Como tal, cierre. Una práctica que yo hago y que después se la voy a hacer, pero se la voy a comentar, pero como ustedes se olvidan, no mentiras. Yo en algunas pruebas que hago, le entrego a los estudiantes un diagrama y en ese diagrama quito algún circuito, o sea, quito alguna unión de una manera pues que no sea perceptible. Pero cuando usted como tal va a analizar el circuito, se va a dar cuenta pues como tal que la corriente no fluye, se pierde. Esa es parte de una prueba. Entonces yo le quito un voltaje, le quito una tierra, abro un circuito y pues la idea es que el estudiante sea en capacidad de decirme, no, esto no funciona porque le falta aquí un trazo, porque le falta aquí un fusible, porque le falta aquí una tierra. Entonces eso hace parte de un ejercicio que algunas veces hacemos en entrenamiento con la finalidad de que se tome la destreza de analizar un plano. Es igual como usted ve una máquina, una máquina, piñones, posición, dimensiones, ¿cierto? Puntos de como tal de contacto. Siempre te funciona eso como tal en la mente. Vamos para acá. Entonces, ¿qué me dice acá? Aquí dice, vean, munición con el amperímetro. Aquí dice, puedes provocar un cortocircuito con un amperímetro porque ese tiene una resistencia muy baja. Miren lo siguiente. Puede medir la corriente colocando el medidor en el circuito en lugar de un fusible, claro. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Aquí me dice, ¿cierto? Aquí me está pidiendo, dice, aquí me está pidiendo, mide la intensidad de corriente, o sea, mide el amperaje a través de la luz de posición, ¿listo? Con la luz de posición de estas. Pues, por ejemplo, aquí yo voy a mirar, ¿qué es luz de posición? Aquí me está diciendo que estos que están acá, aquí tienen nombre, R1, R2, R3, ¿cierto? Me está indicando una función. Entonces me dice que R1 es una luz de posición izquierda, R2 a la derecha, R3, R4. Aquí me está diciendo, mida la intensidad de corriente a través de una luz de posición. O sea, aquí yo puedo medir, ¿cierto? Bien sea en R1 o en R2. ¿Cómo me dice que lo debo hacer? Quitando el fusible. Aquí voy y quito acá el fusible. Listo, mira, quité el fusible acá. Lo abrí, mira. Tomo el multímetro digital. Entonces yo voy a medir voltaje o voy a medir amperaje. ¿Qué me está pidiendo acá que mida acá? ¿Voltaje o amperaje? Amperaje. Amperaje. Entonces yo debo abrir el circuito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Tomo mi cable, ¿cierto? Debo pasarlo para acá. A ver. ¿Listo? Voy obviamente a medir una condición de amperaje. Entonces, aquí, ¿qué me dice acá? Que yo quita acá el fusible. Un fusible en un vehículo o en un sistema es, ¿cómo le llaman a los tacos, las pastillas en México? Los breakers que están en las casas. ¿Cómo se llaman? Pastillas. Pastillas. ¿Y la pastilla en qué momento se abre? ¿En qué momento se activa? ¿En qué momento se desactiva? Llaman así. ¿Cuándo qué? Cuando hay cortocircuito. Listo. ¿Y qué es un corto?
Circuito para ti, que es un cortocircuito para ti. ¿Cómo vas a hacer un corto en la casa? Pues uniendo mismos polos. Ok, claro. Entonces tú estás uniendo los mismos polos, o sea, un es positivo y negativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como tú, mira lo siguiente, ¿cómo lo explico yo? O sea, eso es una forma figurativa, pero obviamente técnicamente tiene otro desarrollo. Haz de cuenta que aquí, ¿lo vas? Ok, haz de cuenta que aquí están todas las chicas y aquí están todos los chicos. Aquí estamos los chicos y aquí están todas las chicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la corriente? Dice, listo, tú qué son de las chicas, dice, yo te dejo ir, pero para que llegues donde las chicas, debes hacer un trabajo. Entonces debes moverme un motor, debes funcionar un bombillo o hacer una acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace ese trabajo? Limita, de acuerdo al trabajo que pone, deja pasar determinada cantidad de chicos para las chicas, ¿cierto? Para que todo sea equilibrado, ¿bien? Pero si en algún momento a otro alguien hace un puente, ¿cierto? Pone un puente, pues todos los chicos equipos de las chicas, ¿cierto? Entonces ese puente que sería entre positivo y negativo, ¿cierto? Será un cortocircuito. ¿Por qué? Porque tú no vas a dar toda la vuelta sabiendo que puedas aquí dar un brinco para las chicas, ¿cierto? Entonces todos se quieren ir para allá. Y esto calentaría como tal, obviamente, un cable, lo podría poner rojo vivo, ¿cierto? Y pues obviamente tienes un cortocircuito, ¿bien? Ese sería como tal un ejemplo figurativo de un cortocircuito. Entonces, ¿qué me dice acá? Cuando yo voy a medir acá amperaje, me está diciendo, ponga acá como tal el cocodrilo en amperaje y colóquelo en un fusible. Entonces, ¿qué pasa en el caso del fusible? En el caso de los breakers o de las pastillas, si nosotros nos damos cuenta, si unimos los dos cables en la combinación de toma corriente, pues inmediatamente la pastilla se desactiva, se abre. ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual es tanta la corriente que quiere pasar por ahí que el fusible es el circuito más, o es, digamos, es el componente del circuito más débil que hay, ¿cierto? Para que se abra. ¿Qué pasa en la casa? Pues tú vas y nuevamente lo mueves y pues listo, no pasó nada. ¿Listo? Si tú lo mueves y nuevamente se vuelve a desactivar, es porque hay un problema. En el caso del carro, no pasa eso. Tienes un fusible, te la quema, debes volver a cambiarlo. Ahora, antiguamente los fusibles, a lo que se llamaban los breaker también, que eran fusibles térmicos. Entonces, cuando hay un corto hay calentamiento. Entonces, cuando, sigamos, hay un calentamiento muy fuerte, él se abría y a lo que se enfriaba nuevamente se cerraba el circuito. Eran los fusibles automáticos. Hoy en día encontramos que muchos vehículos, por ejemplo, les cuento el caso de Tesla, Tesla no tiene caja de fusibles. Tesla tiene unos módulos que manejan todos los sistemas, pero tienen internamente unos componentes que son fusibles inteligentes. Entonces tú vas a buscar la caja de fusibles en Tesla, pues no vas a encontrar una caja tan grande como sería una caja en un vehículo que puede llegar a tener 100 fusibles. En Tesla ya internamente te colocan un sistema de Smart Driver, que son circuitos integrados inteligentes que si ellos ven como tal una condición de consumo muy alto, desactivan el circuito, pero a la vez reportan. Bien, cuando de pronto veamos un Tesla, vamos a darnos cuenta de eso. Entonces, ¿qué me dice acá? Abro el fusible y conecte los cables. Entonces, conecto aquí el uno, acá, mire, vamos a poner aquí la pantallita bien, bien chévere, aquí grande, y tengo aquí el otro, listo. Ahí está conectado como tal el multímetro, listo. Aquí me dice que a través de la luz de posición, o sea, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta aquí hacer? Mira, ¿qué hemos hecho acá? Girar el indicador hacia la A para medir Claro, amperaje. pero antes de eso, yo debería desconectar el multímetro, porque si yo aquí voy pasando, ¿cierto? Obviamente lo puedo dañar, ¿listo? Entonces, aquí vamos al perímetro, amperios, conecto un multímetro acá. Yo debo hacer el cambio de la magnitud con el multímetro desconectado, ¿listo? Ahora, aquí vamos a ver aquí el comentario. Poner el amperaje. Aquí decía Daniel Carrillo, dice, para medir las amperios en R1, ponerle multímetro en cortocircuito de 4 a 8 con fusibles abiertos, con fusible abierto. No pensemos que colocarlo en corto, colocarlo en serie. ¿Por qué pasa? En este momento, si se dan cuenta, el fusible, ¿cierto? Deja pasar de un lado a otro. Cuando yo abro el fusible y lo quito, ahora la corriente viene por acá, pasa por el multímetro
se deja medir y luego se va para allá. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tengo aquí un signo menos? Porque está cambiando la polaridad Ok, del entonces multímetro. vamos a darle la vuelta. Muy bien, entonces pues, conectemos acá, conectémosla aquí arribita, ¿cierto? Conectamos acá. Se perdió, se perdió, se perdió. Listo, ¿qué pasa acá? No hay buena conexión. A ver, vámonos por acá, ampliamos aquí la pantalla. Lo Es que ponemos aquí. no está abierto el fusible, Michelle, por eso no da lectura. Ok, listo, muy bien. Ahora sí, tiene razón. Muy bien, muchas gracias. Vamos para acá. Listo, muy bien. Entonces, aquí en este momento, ya obviamente al cambiar como tal la posición, obviamente, de la, digamos, de la parte de amperímetro, estaremos midiendo un valor. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Es lo siguiente, que cuando este bombillo prende, ¿cierto? Y está bueno, entonces por aquí este bombillo consume 3 amperios, ¿bien? 3 amperios, ¿cierto? Con un voltaje de 12 voltios. ¿Cuál es la pregunta acá? Ahora, aquí dice, la intensidad de corriente a través de la luz de posición es, ¿cuánto es? 3 amperios, 1 amperio, 12 voltios, 0 voltios. ¿Cuál sería? ¿La primera, la segunda, tercera o la cuarta? La primera, La 3 primera, amperios. listo, 3 amperios, muy bien, listo, correcto, muy bien. Ahora, claro, hasta aquí el ejercicio que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer algo en el carro, entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo, por ejemplo, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en las cajas de fusibles que tienen fusibles de 5, 7.5, 10, 15, 20, 30, bueno, hasta 100 amperios. Pero generalmente encontramos fusibles pequeños eh, que pueden ser de 10, 20, 30 amperios. Entonces, ¿qué pasa? Ese valor que está ahí, ¿cierto? No va a ser el valor límite de trabajo de ese bombillito, de ese circuito. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo aquí, por ejemplo, si por aquí aquí yo tengo un fusible general y si por aquí yo pongo a funcionar todos los bombillos, pues por aquí tendríamos circularidad mucha más corriente. Entonces, si yo coloco un fusible de 5 amperios y sé que este bombillo me consume 3 amperios, si yo enciendo 2 bombillas con el mismo fusible de 5 se quemaría. Entonces vamos a encontrar que los fusibles tienen, obviamente están sobredimensionados. Por eso, cuando yo cambio un fusible, yo debo colocar un fusible del mismo amperaje del cual me está reportando el sistema. Hay un cálculo de ingeniería que uno calcula, porque obviamente basado en ley de Ohm, va a tener en cuenta pues que la resistencia puede variar, ¿cierto? Y si la resistencia aumenta o disminuye, también como tal le consumo amperaje. Entonces, si yo coloco un fusible, si aquí tengo, yo veo que el fabricante me colocó un fusible de 15 y yo digo, no, es que me gusta que sea de 10 y lo cambio, puede que funcione, pero se te va a quemar más rápido, ¿cierto? Porque está limitando como tal la capacidad de ese fusible. Es igual que en la casa. Si yo tengo una cuchilla o un break, una pastilla de 30 amperios y, por ejemplo, tengo una estufa y una lavadora y ahora le conecto una ducha eléctrica y esa ducha eléctrica, digamos que entre la estufa y la lavadora consumen 15 amperios. ¿Bien? Le conecto yo la ducha eléctrica y esta ducha consume 20 amperios. Entonces, ¿ya cuánto sería? Serían 35 amperios. Y tengo obviamente un breaker o tengo botado una pastilla de 30 amperios. Pues en el momento en el cual funcione la estufa, la lavadora y la ducha, van a pasar 35 amperios y obviamente como tal, va a abrir como tal la pastilla. ¿Es claro el ejemplo hasta ahí? Sí, que claro. ¿Listo? Ok, listo. Si la pastilla es de 15 amperios, a partir de que se abre, ¿sabes qué es lo que pasa? Teóricamente sí, pero lo que pasa es que tú encuentras fusibles en el mercado que pueden ser iguales, pero yo encuentro las fusibles las cuales tienen 15 y se me han quemado a los 25 o 30 amperios. Depende de la calidad, ¿cierto? Hay un margen, o sea, ¿qué es lo que pasa? Tú haces un circuito, calculas la corriente del circuito y le sumas un 25% hacia arriba.
¿Ves? Esa es como toda la técnica. Tengo un circuito, calculo la corriente, le sumo un 25% hacia arriba, digamos para que quede el sistema bien protegido. Si coloco un fusible muy sobredimensionado, o sea, de mucha capacidad, pues se puede ir a corto, se quema el cableado y de última se quema el fusible. Sí, hay unos que no son precisos. Ahora, por ese motivo es que los fabricantes han optado por quitar el fusible físico y póngase un componente electrónico que está midiendo. Y cuando él detecta eso, inmediatamente abre el circuito internamente. Entonces, bueno, aquí tenemos 3 amperios. Continuamos acá. Vamos por acá. Ahora dice acá, mide la intensidad de corriente a través de las luces traseras. ¿Cuál sería luz trasera? Aquí dice, a través de las luces traseras. Pues aquí vamos, luz de posición, trasera izquierda, trasera derecha. Aquí me dice que sería R3. Vamos aquí a desconectar, ¿cierto? R3 y R4. Entonces, miren qué pasa acá. En este caso, para la luz de posición izquierda, tenemos un solo fusible. Si se dan cuenta, mira, aquí tenemos un solo fusible. O sea, viene aquí la corriente, ¿cierto? Pasa por un switch, puede ser también acá un componente de control. Entra por acá, ¿cierto? Si yo activo esta bombillita de acá, pasa por este fusible y solamente alimenta R1. ¿Bien? Pero les hago una pregunta para los que de pronto saben un poquito más que los que no sabemos. Miren la siguiente pregunta. Apliquen ley de Ohm. Tengo aquí una resistencia. Miren lo siguiente. Tengo el voltaje y tengo el amperaje. Con esos dos yo puedo calcular la resistencia del bombillo. ¿Ustedes qué opinan? Si tengo voltaje y amperaje. Sí, Sí, Listo. ¿Cuánto sería esa resistencia? ¿Cómo lo calcularía? Entonces, para hallar resistencia tomaría el voltaje, que serían, por ejemplo, 12,60, y lo dividiríamos en 3 amperios. ¿Cuánto me daría eso? 12, 3, Aproximadamente 3.3, 4. Yo creo que un poquito más arriba. Dale, 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 dale. Arriba de 4 voltios. 4,2. O sea, Así es. ¿listo? Entonces, démonos cuenta cómo esa simple ecuación me permite a mí saber, ¿cierto? Ese bombillito, qué valor de resistencia puede tener. ¿Listo? Entonces, si yo varío, obviamente esa resistencia, ¿qué pasa? O sea, ¿de qué depende ese consumo de amperaje? Si yo coloco una resistencia más alta, pues obviamente el consumo de amperaje puede variar. ¿Bien? Listo. Pues muy bien, 4,2. Ahora, vamos a ir con, aquí dice, mide la intensidad de corriente a través de luces traseras. Pero aquí serían, luces traseras serían R3 y R4. Mira. Para que esas luces se alimenten, viene por acá la corriente de la fuente de la batería, entra un cableado, se va por este fusible y aquí alimenta 2 bombillos a la vez. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que mida la corriente. Entonces, nuevamente, verifico mi multímetro, la condición de funcionamiento, retiro el fusible que está acá, vamos a hacerlo aquí más grande, el fusible que está acá y conecto obviamente mis puntas de multímetro. Vamos por acá y vamos por acá. ¿Listo? ¿Qué voltaje ahora qué valor te va a quedar en este momento? Mira? ¿Qué valor está marcando ahí? Aproximado. ¿Qué valor se ve ahí? 4. ¿4 qué? ¿Voltios, amperios o 4. ohmios? ¿En cuánto? No, 4 amperios. Ok, muy bien. Hay que tener en cuenta eso, ¿listo? 4 amperios. Bien. Entonces, aquí me dice qué intensidad de corriente es 4 amperios. ¿Ven? Le doy a comprobar, ¿cierto? Y me dice que es correcto. Sigo aquí avanzando. Y aquí me dice, mide la resistencia de corriente a través de la iluminación del salpicadero. Entonces, cuando hablamos de iluminación salpicadero, vamos a desconectar aquí los cablecitos. ¿Listo? Vamos aquí a ampliar. Aquí me dice que iluminación del salpicadero, ¿cuál sería? Serían R6, R5 y R7. Aquí tendríamos más fusibles. Segundo, acá corremos para acá esto. Entonces me está diciendo acá que R5, R6 y R7, ¿cierto? Serán la iluminación del tablero de instrumentos. Aquí hay 3 bombillos. Igual, ¿qué punto común tiene? Tiene un voltaje, ¿listo? Y tiene una tierra. Y aquí viene, sale positivo, entra al circuito de control, pasa el fusible,
y aquí se repartiría como tal la corriente y tienen de punto común lo que se da a la Tierra, el negativo. ¿Ven? Entonces me está diciendo que verifique el nivel de amperaje. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a correr para acá esto. Un segundo acá. Ponemos acá en amperios. Corramos este multímetro para acá. Voy aquí a ampliar la imagen de esta pantalla acá. Vamos a desconectar acá el fusible y conectamos. A ver, conectamos. A ver. Esta punta por aquí y esta punta por acá. ¿Listo? ¿Y qué valor me está dando ahí? 1.5. 1.5. Vamos a ponerlo acá. Aquí me dice que coloca acá. Aquí sería 1.50. Vamos a ver con la corriente. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasa acá? ¿Listo? Entonces, démonos cuenta. Bien. Ahora, ¿de qué dependería que el valor de resistencia sea menor? No sé si a ustedes les ha pasado que generalmente los bombillos halógenos o los bombillos se calientan. O sea, uno mira un vehículo que va andando y tú enciendes farolas de bombillo halógeno normal y pues obviamente parte de la energía se convierte en calor. Entonces uno puede andar en un vehículo que está viajando durante determinado tiempo, todo el día con luces prendidas o en el día, va a ser que están calientes. Pero hoy en día ya se han empezado a usar otro tipo de tecnologías que son bombillos que nos pueden dar más luz, pueden consumir menos amperaje, menos energía y calentar menos. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Cuando tú diseñas un vehículo, ¿cierto? Diseñas un vehículo, uno calcula, pues obviamente hace su sistema de luces y lo diseña uno para, pues obviamente que trabaje con bombillas de foco, con bombillas de, digamos, de filamento. Pero de pronto hay algunos sistemas que monitorean el funcionamiento de los bombillos, ¿cierto? De pronto ustedes tienen un vehículo que cuando se funde un foco, un bulbo del freno o de la farola, te muestran a través de los segundos que dice fallo en bombillo de stop, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo hace el carro para darse cuenta ya? ¿Tiene una cámara? No. ¿Qué pasa? Internamente el computador, los computadores de carrocería, que se llaman Body Control Module, tienen un sistema que hace esto. Entonces, él sabe que cuando funciona, ¿cierto? Cuando tiene el orden de funcionar, por aquí va a pasar una corriente de determinado valor. Si el bombillo se funde, ¿qué pasará con la corriente? ¿Varía o no varía? ¿Ustedes qué opinan? Si este bombillo se funde, ¿cuántos focos quedan trabajando? ¿Dos o lo vimos tres? Pensemos en esto. Aquí ya se cuenta cuando aquí llega voltaje, aquí llega energía. Vamos a ver aquí en el chat. O sea, pero quedan dos, ¿cierto? Y por ende, su consumo de energía será menor. ¿Ves? O sea, cuando el sistema sabe, dice, cuando los tres están funcionando, es válido que por ahí pasa una corriente de aproximadamente 1.50 amperios. ¿Listo? Pero cuando funcionan menos bombillos, hay menos consumo. ¿Listo? Entonces el sistema puede empezar a decir, tengo un problema en un bombillo. Y te puede dar un código de falla, te puede dar realmente una advertencia del tablero de instrumentos. De esa manera lo hacen, porque internamente la computadora tiene como un multímetro, digámoslo así, acá obviamente es un circuito que se llama CLAN, que está midiendo el comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un carro el cual está diseñado para que trabaje con bombillos de filamento y le coloco tipo LED, los bombillos tipo LED no traen filamento y son bombillos que consumen una pequeña cantidad de energía. Entonces, si yo pongo esos bombillos en un vehículo que trae bombillo de filamento, que tiene un consumo de energía especificado, y le coloco uno de tipo LED, aunque el bombillo prenda, él se va a dar cuenta que el nivel de corriente es muy bajito y que va a decir que está dañado el circuito. Y te puedo dar un código de falla y te puedo bloquear un módulo de un sistema. ¿Hasta ahí claro? Sí. Sí. Bueno, ahora aquí me dice, trata de medir la intensidad de corriente total, o sea, la corriente total del circuito, me está diciendo acá. Entonces, ¿dónde lo puedo medir? Sería obviamente acá en el switch, que estaría acá, mira, el switch que estaría acá, vamos a ampliarlo acá. Aquí tendría que poder medirlo acá porque me dice total, o sea, cuando todo eso está funcionando, entonces uno analiza qué puntos común tiene, voltaje, fuente, sale, por aquí entra y por aquí se reparte. Y nuevamente todo ese consumo de energía llega por este lado acá. Entonces yo tengo dos puntos comunes. Voy a medirlo acá, si me permitiera hacerlo, ¿cierto? La llegada al negativo, o en este caso por medio de un switch, en el caso del switch que estaría acá,
en el caso positivo. ¿Listo? Vamos obviamente a hacer el procedimiento. Aquí me dice, debo desconectar. Aquí me dice que lo haga por este lado. Aquí cierro o abro el switch. ¿Sí es? Cuando lo cierro, lo abro. ¿Es qué pasa? ¿Yo qué voy a hacer acá? En vez de quitarle el fusible, voy, ¿cierto? A dejar el switch abierto. O sea, a ver si que el circuito queda abierto. ¿Bien? Y conecto a un ladito mi pinza positiva, a otro lado mi pinza negativa. Vamos a verlo acá. ¿Listo? Pero, ¿por qué motivo no está midiendo ahí? Es la pregunta. Soltemos aquí un momentico. Vamos a hacer aquí algo. Si me apagó digamos que se ha apagado si hubiese apagado el temporizador del sistema. O sea, quién está acá en el chat. Se quemó, me pronto se puede haber quemado. Pensemos que no. Listo. Aquí le digo comprobar. Entonces, ¿qué se camisa? Aquí la intensidad de corriente es superior a 10 amperios. ¿Qué pasó? Se quemó el fusible, ¿cierto? Se funde el fusible de multímetro. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces, aquí se puede repasar el fusible ciclando en él. No obstante, primero quita las ondas de medición. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde va el fusible? A ver, vamos a quitar acá. Quitemos acá, quitemos acá. Vamos acá. ¿Dónde va el fusible? A ver, en esta animación va aquí, mire, ese es el fusible que va acá. Pero como tal, en el circuito, ¿cierto? En el multímetro digital toca desarmarlo, quitarlo, y muchas veces es un fusible que tú no consigues. Cuando es un multímetro de calidad, es un fusible que es especial. Son internamente como con arena, algunos fusibles. Entonces, nuevamente vamos para acá. Dime un segundo, reviso aquí algo. A ver. Vamos para acá. Pues ahora, ¿cuál sería la idea? Vamos a quemar nuevamente el fusible acá. Pues, ¿yo qué voy a hacer aquí? Voy a dejar solamente conectado un fusible. Aquí dejo dos desconectados. Mira, voy a dejar sus circuitos abiertos. Y ya no me ve la corriente acá, sino que lo va a ver acá. Yo voy para acá con el multímetro. Está en amperios. Lo pongo aquí. Lo pongo acá. Vamos a hacerle trampa al sistema a ver qué pasa. ¿Y qué marco ahí? Mira. ¿Qué está prendido ahí? Está prendido R1, que sería luz de posición izquierda, y está prendido luz de posición. Voy a quedar desconectar acá las luces de salpicadero. ¿Qué pasó ahí? Se apagó, ¿cierto? Ahora voy a prender acá lo que sería R2, ¿cierto? Mira, se subió el amperaje. Y voy a nuevamente a conectar acá lo que sería R5 a R7. ¿Listo? ¿Cuánto amperaje me hace falta para que se quede posible? 3.5, 2.5. Listo. 2 puntos algo. 2.5, ¿listo? Entonces, si obviamente yo conecto 2.5, a ver cómo haré aquí para conectar. Vamos a ponerlo aquí y lo ponemos acá y ahí se nos va a ir el fusible. Acá. Se fue el fusible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente supera la capacidad de multímetro. ¿Hasta ahí claro? Sí, que claro. Listo, seguimos avanzando. Ahora aquí me dice, vamos aquí a desconectar los multímetros. Vamos a quitar acá, listo. Ponlo aquí. Entonces aquí dice, para calcular esto, señor, dígame. Sí, una duda, Michelle. Ahí, por ejemplo, si no abres los fusibles y mides y tratas de medir corriente en paralelo, también quemas el fusible del multímetro. O Sí, simplemente claro. no te da lectura. No, pues hagamos la prueba. Vamos a hacer la prueba. Entonces, vamos a hacerlo como si fuera, ¿cuánto le consumo total? Ya vamos a mirar eso, ¿listo? Pues ponle cuidado. Vamos a analizar, nos pide aquí un desahogo. Toma aquí de 10 amperios. Entonces yo quiero medir, cierro acá el circuito, ¿cierto? Tengo todo funcionando, cierro todos los fusibles. Conecto en función de amperios, al cambio el fusible, ¿no? Miren. Y lo conecto aquí arriba. Listo, vamos a ver qué pasa ahí. ¿Por qué me está marcando tan bajito ahí? Porque todos los focos se están consumiendo y el amperaje obviamente tiene que bajar, tiene que reducirse. ¿Qué es lo que pasa? Ponle cuidado. Lo que pasa es que hay dos caminos, ¿cierto? Entonces está el camino del interruptor
¿cierto? Que es resistencia, y está el camino, que sería salga por el cable, entra el multímetro, pase por el mecanismo de medición y salga el multímetro. Entonces, como la corriente básicamente es perezosa, perezosa, a ella le gusta el camino más rápido, ¿cierto? Entonces dice, no, si tengo este, me voy por este. No va a dar toda esa vuelta, ¿cierto? Entonces, aquí lo que están midiendo es una pequeña cantidad de energía que se desvía, ¿cierto? Pero la mayor cantidad de energía se va por el interruptor. Entonces, si tú haces esta medición, pues la verdad no estás midiendo nada. O estarán midiendo Ok. una fracción, ¿cierto? Del amperaje que está obviamente circulando por el circuito. Entonces, en este caso, medir el amperaje no me sería tan útil, ¿cierto? Esta prueba yo la haría cuando obviamente tú estás midiendo en voltios, o estás midiendo el voltaje. Ahí sí sería una diferencia, porque obviamente me deja ver un problema de contacto. Aquí simplemente la corriente toma otro camino. Ahora, si yo tomo este cable, vamos a hacer aquí una locura, a ver si me deja hacerlo. Y si lo quito yo de acá, a ver, déjamelo quitar, lo voy a poner por acá. Pasa de acá, mire. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el Formó multímetro el ahí? fusible. ¿Por qué? Porque la corriente que estaba acá, en vez de irse y dar toda la vuelta y pasar por el fusible, por los foquitos, ¿cierto? Mm, Simplemente buscó el camino más corto que en este momento sería el multímetro. Pero aquí hay un amigo que está limitando que sea fusible. ¿Bien? ya. Ok. Entonces, ¡pum! Que ve fusible el multímetro, pero al hacer esto. ¿Bien? ¿Ves? Pero si yo Y nuevamente, un segundo, lo hago por acá, vamos a ver por aquí, que está en el chat. Listo, vamos a ver acá en el chat. Ahora, me preguntan acá, ¿cuál es la resistencia total del circuito? Entonces ponle cuidado. Vamos a medir la resistencia para que nos quede claro. Esto es algo muy básico y ustedes dirán, bueno, pero es que nosotros queremos ver carros eléctricos. Esto es lo básico de eso. ¿Ves? Uno tiene que entender el funcionamiento del circuito, aprender a medir caídas de voltaje, consumo, donde obviamente lo puedo hacer, resistencias, ¿cierto? Entonces, obviamente es fundamental. Por ese motivo yo doy esta fundamentación. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cuánto como tal consume el circuito? ¿Cuánto es la resistencia total? Entonces, ¿qué hago aquí? Desconecto acá. Entonces, ponle cuidado acá lo siguiente. ¿Cómo voy a medir, obviamente, la resistencia? Vamos a partir, esta pregunta nos la hace, me hace la pregunta acá, ta. Espera un segundo, me la está haciendo Dylan. Pues ponle cuidado, Dylan. Mucha atención todos. Cierro acá. Entonces me está diciendo acá, yo voy de acuerdo, sabemos que vamos a tener en cuenta un voltaje de 12,60 voltios, ¿cierto? Que sería una batería cargada de 12 voltios normal. Entonces ya tenemos voltaje 12,60. Vamos a medir el amperaje, ¿cierto? En los circuitos y vamos a decir que basado en ese consumo de amperaje, luego vamos a medir como tal la resistencia total del circuito. ¿Listo? Dylan, ¿claro ahí? Los demás compañeros, ¿claro lo que vamos a hacer? ¿Claro, claro? Listo, ok. Vamos con ese. Entonces vamos por acá. Aquí multímetro, cambié el fusible, están amperios, retiro acá como también fusible, retiro mi fusible, retiro el fusible y tomo mi cable positivo que iría acá, ¿cierto? No. Ahí sería en 4, estoy colocando mal, vamos a conectar acá, uno acá y el otro acá. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué todavía no hay flujo corriente? ¿Por qué pasa ahí? Por qué no hay medición? está desconectado el interruptor de arriba, Ok, el entonces dos vamos a tres. cerrar el interruptor. Ah, cerrado, listo. Entonces aquí pasa. Ponle cuidado. Aquí, ¿cierto? Ahora voy a desconectar acá este fusible de acá, este de acá y este de acá. ¿Listo? Entonces, por ese circuito, ¿cierto? Por R1 pasan 3 amperios. ¿Listo? Entonces, por ley de Ohm, ¿cuánto sería acá? Esa fue la primera que habíamos visto. 12,60 voltaje dividido en el amperaje me daría 4,2, ¿cierto? Ohms en R1, ¿listo? Ahora, desconecto interruptor, porque uno siempre tiene que conectar los elementos, preferiblemente con el circuito desactivado, ¿no? Listo, ok.
Ahora, vamos acá a medirse de acá. Vamos con este de acá. Este de acá. Cierro el circuito. Cierro el switch. ¿Por qué no prende? ¿Por qué no están midiendo? ¿Qué estoy haciendo mal acá? A ver. Está Porque está conectado el abierto. fusible. Está Porque abrí el cerrado. fusible. Muy bien. Abro el fusible. ¿Listo? Entonces tengo que en R2 tengo también 3 amperios, ¿cierto? Entonces si calculamos sería más o menos 4.2 ohms, ¿cierto? En R2. Ahora, desconecto el circuito. Vamos a R3. Me paso para acá. Me paso para acá. ¿Cierto? Cierro el fusible porque si el fusible no lo cierro. Sí. Ah, ¿qué pasa ahí? Cierro el fusible. ¿Por qué no funciona? ¿Qué Es falta? que Debe de cerrar el de arriba. Listo. ¿Y por qué no mide? Si está funcionando la resistencia, ¿por qué no mide? ¿Por qué? Debe estar abierto el El fusible. Está fusible. cerrado Listo. Listo. Bien, ¿listo? Ahí lo abrí. Bien. ¿Cuánto tenemos aquí en RTCR4? Nos está marcando 4 ohmios. Entonces, igual, toman 12.60, lo dividen en 4, lo dividen en 4 amperios, ¿cierto? ¿Cuánto les daría? A ver acá en el chat. 3.15, ¿todos me apoyan? ¿3.15? sí, 315. Listo. Ok, entonces vamos 4.2, 4.2, 3.15. Listo, muy bien. Apago el circuito. Desconecto un multímetro. Y ahora me vamos para acá para medirse acá las 3. Aquí lo mismo. Conecto mi multímetro aquí. Conecto mi otra pincita acá. Fusible abierto, interruptor cerrado. ¿Listo? ¿Cuánto me marca ahí? 1,50, ¿cierto? ¿Cuánto será la resistencia? Entonces, tomando 12.60, lo dividen entre 1,50 y le daría un valor de resistencia. 8.4. 8.4 ohms, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora vamos a sumar 4.2 más 4.2 o 4.20 más 4.20 más 3.15 más 8.20. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos dio? Entonces, 4.2, a ver, muchachos, 4.2 más 4.2 más 3 4.20. Vamos a colocarle 4.20 más ¿Qué es? 3.15. Ok. ¿Cuánto da? 19.95. 19.95, 19.75. ¿De cuánto? Es que era 8.4. La final era, la Ah, bueno, última era listo. 8.4. Entonces sería aproximado a 20 amperios, ¿cierto? Sí, ¿Y qué 20 capacidad ohms. tiene? Exacto, 20 amperios. ¿Y qué capacidad tiene el multímetro? ¿Recuerda que el multímetro qué capacidad tiene acá? 10. 10. 10. Ah, bueno, si lo mido con este, Pero de son, punta al... perdón, Michelle, es que son ohms, ¿no? Lo que estamos calculando, los 20 eran Sí, ohms. claro. Ah, bueno, perfecto, sí, discúlpame. Sí, señor. Ok, ok, tiene toda la razón y obviamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Muy bien esa observación. Vamos a tomar ahora a calcular, esa sería la resistencia total del circuito. Ahora vamos a calcular, ¿cierto? ¿Cuánto sería el amperaje del circuito? Entonces aquí sería, la pregunta es, ¿cómo calculamos I? Entonces, si tomamos I sería corriente, si tomamos voltaje y lo vimos en resistencia, eso nos daría como tal la corriente en el circuito. ¿Claro hasta ahí, por ley de Ohm? Sí. Entonces ahora tendríamos que tomar 12.60 y lo dividimos entre 19.95. ¿Cuánto nos da eso? .6315. Ok, un segundo, dame un segundo, dividido 19.95. Punto 63. Obviamente nos da la corriente total, ¿cierto? La corriente total. Pero, ¿por qué motivo? Obviamente se nos va el fusible. Dame un segundo, por favor. Están escribiendo acá.
Un segundo aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Un segundo, por favor, acá. Claro, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener en cuenta que cuando obviamente podemos a funcionar todos los circuitos, ¿cierto? Cuando podemos a poner todos los circuitos, ¿cierto? Se sumaría como tal el valor de amperaje. Y esto nos daría una I total. Aquí lo que pasa es que tenemos un circuito. Un segundo. Segundo, por favor. Vamos con esto acá que está. Estoy viendo aquí una información. A ver, a ver. Vamos por acá esto y ya quedamos otra vez tareas. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando ponemos a funcionar todos los bombillitos, ¿cierto? Pues obviamente la corriente supera, la corriente que fluye, supera, ¿cierto? Supera el nivel, el umbral como tal de funcionamiento del multímetro. Hay que tener en cuenta eso. ¿Hasta ahí claro? Claro, nos da 11.5 amperios. Listo. ¿Y qué capacidad tiene el multímetro digital que estamos viendo acá, Dylan? ¿Qué capacidad tiene el multímetro digital? 10. Entonces, si tengo una corriente de 11.5, pues ese motor se vuelve fusible. Ahora, si a mí se me vuela el fusible, ¿qué dice uno? No, pongámosle un cable. Mira, eso, a ver, en instrumentos de medición, digamos que ese fusible protege, ¿cierto?, el instrumento de medición. En el caso de un vehículo, pues obviamente el fusible protege el circuito de trabajo, pero el hecho de hacer puentes, por ejemplo, lo que vemos en el Civic y el sábado, está puenteado a un maxi fusible. O sea, ahí como tal, eh, ¿qué me está indicando a mí? Que por algún motivo circuló una corriente superior a la cual se está protegiendo el fusible y generó un corto. Y ese corto pudo haberse llevado a un móvil, ¿ves? Porque obviamente como tal exigió el circuito de protección. Entonces, pueden tener un fusible. ¿Yo en qué momento lo haría? Lo he hecho. Yo lo he hecho como es bar en la carretera donde no tengo otro fusible de reserva. Entonces, ¿yo qué hago? Examino el circuito y lo que haría sería aquí que simplemente tomo un cable, quito 3 filamentos y hago un puente entre el fusible. 3 filamenticos. 3 filamentos. No un cable de 10 filamentos. ¿Por qué? Porque cada hilo de cobre tiene como tal una capacidad de, digamos, como tal de conducir energía. Entonces hago con 3 filamentos para hacer el desvane, ¿cierto? Y poder probar el circuito. Pero lo ideal será cambiar el fusible. Dylan, te escucho. Dylan, ¿quieres aportar algo o no? Ok. No soy yo, Hasta, Inge. listo, ¿no? Listo, ok, listo. ¿Hasta aquí, claro? Sí, Michelle, otra duda. Hay, por Señor. ejemplo, medimos el amperaje que pasa por cada uno de los circuitos ahí de las diferentes resistencias. Sí. Entonces, si medimos, por ejemplo, la caída de voltaje de cada resistencia y lo multiplicamos por el amperaje que pasa en ese parte del circuito, también nos debería de dar ¿cómo se llama? La resistencia. Sí, te daría lo que se llama potencia en watts. Claro, lo que pasa es que cuando uno mide, cuando uno mide voltaje, y aquí es donde está el tema. Generalmente en un circuito, en un vehículo, a mí pocas veces me van a poner a medir el amperaje de esta manera. Pocas veces me van a poner a medir. Me van a poder a medir caídas de voltaje. Porque recuerden que el vehículo tiene conectores macho y hembra. O sea, hay solamente dos opciones, macho o hembra, blanco o negro, ¿cierto? O sea, tú no vas a contar un conector macho, macho o hembra, hembra, macho, hembra. Entre esas conexiones, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, como obviamente digamos que hay un tema, obviamente el conector, que es digamos el fijador, y entra la conexión, se generan micro vibraciones.
Y este tipo de microizaciones con el tiempo obviamente generan pérdidas de conectividad y por ende generan resistencia y caídas de voltaje. Entonces yo, por ejemplo, te puedo tener un problema en el cual un vehículo te falla solamente en caliente, pero en frío trabaja bien. O al contrario, en frío te trabaja mal y en caliente trabaja bien. Entonces, cuando uno tiene que entrar a revisar eso, le piden los manuales que midan caídas de voltaje, ¿cierto? La idea es que la caída sea cero. Ahorita lo vamos a ver cuando, obviamente, cuando veamos el capítulo de voltaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice a mí? Que mida por entrada y por salida del conector. Bueno, a veces se hacen con unas herramientas especiales, en el caso de circuitos de baja, o si no las tiene uno, pues ustedes pueden hacer unos cables, háganse con unas agujitas, yo como los he hecho. Entonces compran una jeringa, toman solamente la agujita de la jeringa, y a esa agujita le soldan un cable. Es un cablecito, lo dejan bien, eh, ya miro bien lo que pasa ahí. Entonces ustedes cojan la agujita de la jeringa, le soldan un cablecito, y a eso le colocan termoencogible, ¿cierto? Lo aíslan bien. Y le dejan un cablecito con un caimancito. Puede ser un cable de 50 centímetros. Háganse en unos 4 así, ¿cierto? ¿Esto para qué sirve? Cuando yo necesito medir un cableado, yo puedo entrar por la parte de atrás del conectorcito, con cuidado, hacer contacto con la terminal, ¿cierto? Y de esta manera, pues como está aislado, va a quedar trabajando bien. Y puedo conectar el multímetro digital. ¿Qué pasa? Cuando yo meto la punta directa del multímetro, como es tan gruesa, pues simplemente yo puedo lastimar el aislante que tiene como tal el cable. Si yo le inyecto, obviamente, en cierta forma lo inyecto con esta mm, agujita, ¿cierto? De la jeringa, pues obviamente estoy dañando menos o evitando un daño como tal en el cable. Aquí me dice Dylan, dice, a mí me pasa que cuando soldo seguido, se me funde el cable, porque también trae un cable de mala calidad. Pero Dylan, cuando soldas, ¿qué? Cuando estás soldando, ¿qué? Electrodo. Ah, bueno, pero lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que cuando es soldadura industrial eléctrica, pues obviamente por allí ahí pasa una cantidad de corriente importante, ¿cierto? Y si el cable es muy delgado, obviamente se calienta y pues obviamente se te abre. Se vuelve como si fuera una resistencia. O se diría, se vuelve un cable resistivo. ¿Ven? Hay que tener en cuenta eso. Listo, a ver, por este lado, vamos acá, que es aquí la pregunta. Aquí nos decía acá, ¿cuál es el valor? Por aquí Dylan nos ha hecho la tarea. Dice, para calcular esto, dice, calcula la intensidad de corriente total que fluye a través del circuito. Entonces aquí dice, para calcular esto, suma los valores de intensidad de la corriente que has medido anteriormente. ¿Listo? ¿Cuánto fue el valor que medimos? Bueno, ahí tienes que mirar el tipo de cable, ¿no? Porque digamos que a ver, lo que pasa es que el aluminio es más liviano, pero el cable es menos, el cobre es menos resistivo. ¿Ves? Entonces, a veces es el tema del cable, la capacidad. Por eso también hay unas normas que de acuerdo al diámetro del cable, pues tiene se llaman normas AWD. De acuerdo a la cantidad de diámetro del cable, tienes una capacidad de circulación de amperaje. Bueno, en ese caso, ¿cuál fue la intensidad que calculamos? Pero 11,5, Dylan, ¿no? 11. 11.5, listo. Ahí es que mirar, hay que analizar, bueno, qué elemento es, ¿no? Hay que analizar eso, listo. 11.5, listo, avanzamos acá. Comprobar, listo, eso es correcto. Vamos para acá. Listo, avanzamos acá en la siguiente pregunta. Y aquí dice que nos queda comprendido la forma en que medimos amperaje, ¿cierto? Usando un multímetro que estamos inyectando o estamos interconectando en el circuito. ¿Nos queda claro eso? Sí. Sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿dónde vamos a tener la aplicación práctica en esto? En el carro de ustedes. Hombre, yo les voy a contar un caso, que pasa es que no tengo documentado, de un Ford Fiesta. El señor se quejaba que se le quemaba un fusible, ¿cierto? Y este fusible manejaba el ventilador, el abanico. Este era un fusible de 40 amperios.
cuando el carro iba al taller, ¿cierto? Obviamente llegaba, se cambiaba el fusible y el ventilador funcionaba. Bien, digamos, el carro llegaba, se revisaba, se cambiaba el fusible y el ventilador funcionaba, pero pues obviamente trabajaba bien. Pero después de unas horas de estar trabajando el ventilador, que él trabaja por ciclos, ¿cierto? Puede ser mucho, usted mira en el abanico de un vehículo, no trabaja todo el tiempo, sino que él descansa. Entonces hay un momento en el cual para las 4 horas se quemaba el fusible y llegaba nuevamente al taller y el fusible se cambiaba y el ventilador funcionaba. Entonces ya siendo alcanzado de eso, porque obviamente hicieron cambiar bomba de agua, sistema refrigerante, mandado de arreglar el radiador, ¿cierto? Porque pues obviamente el carro se recalentaba, si se quemaba el fusible, pues el ventilador no trabajaba y se recalentaba el carro. Entonces el técnico decía, ah, no, es que eso es un tema de refrigeración, se sube la temperatura, y es lo que decía el técnico. Como el ventilador, como el vehículo se recalienta, porque tiene una falla en el sistema de refrigeración, la temperatura hace que se queme el fusible, ¿cierto? ¿Ustedes creen que tiene eso lógica o no tiene lógica? Que por la temperatura No, del motor quema el fusible, no. ¿listo? Y siempre en caliente. Vamos aquí, está acá en el chat. Entonces tú decías, oye, pero eso está como raro, ¿no? Entonces, ¿qué tocó, qué tocó hacer? Tocó inicialmente hacer una medición. ¿Qué se hace en ese caso? Uno toma, uno ubica el fusible, ese circuito, ¿cierto? Y tú colocas unos cablecitos para conectarlos a otro fusible, digamos que le colocas como un fusible de 40 amperios aéreo, o sea, para que tú puedas como tal levantar el eslabón, ¿cierto? Con la conexión. Entonces le pones dos cablecitos largos, un terminal, un fusible arriba para proteger, y colocarías, o sea, no puedo colocar ese multímetro en 40 amperios porque obviamente se quema el multímetro, y no vas a encontrar un multímetro que te mida en serie 40 amperios, máximo 20. Entonces usas la pinza perimétrica. La pinza perimétrica, en vez de estar conectado, como que se mete, recuerden que cuando por un cable y una corriente, hay un campo, ¿cierto? Entonces se pone la pinza perimétrica y comenzamos a darnos cuenta, pues, que este fusible, en condiciones normales, consumía 20 amperios. ¿Ven? Dejamos la pinza perimétrica y el vehículo funcionando ahí, y con el tiempo nos dábamos cuenta que cada vez que el carro funcionaba, ese consumo de amperaje se iba subiendo. Entonces, ¿qué hicimos inicialmente? Revisamos la resistencia y obviamente, como tal, el motor ventilador giraba. Verificamos la resistencia en frío, verificamos la resistencia del motor, ¿cierto? Bien, verificamos la resistencia del motor y cuando obviamente comenzaba a aumentar el amperaje, nos dábamos cuenta que hay un momento en el cual, después de unas 20 veces que se activaba el ventilador, ¡pac!, se quemaba el fusible. Cuando íbamos y mirábamos la resistencia del motor, variaba. Entonces tenía tendencia a irse a corto, ¿cierto? Entonces, el problema no estaba en el radiador ni en la bomba del agua, el problema estaba en que el ventilador, a lo que se calentaba, cambiaba su resistencia, ¿cierto? E incrementaba el consumo de amperaje. Resultado de la operación, cambiamos el ventilador, o sea, el ventilador que quitamos estaba funcionando bueno, o sea, él giraba, tú le metes corriente y te funciona. Pero en el momento en el cual superaba a 40 amperios, pues simplemente quemaba el fusible y el sistema de refrigeración fallaba. Entonces, por ejemplo, ese tipo de pruebas eh, es importante tenerlas en cuenta cuando tenemos una falla en un circuito. Uno tiene que analizar resistencia, ¿cierto? De la resistencia depende del amperaje y obviamente el voltaje. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? Vamos por acá en el chat. Tin, tin, tin. El calor afectaba, no, el calor no afectaba para que pasara eso. Mira, no. A ver, ¿qué puede pasar en los carros? Y por ejemplo, ¿qué pasó en un híbrido? Que el radiador estaba tapado, internamente estaba tapado con barro, y esto hacía que la temperatura de operación tanto del motor como del sistema de control híbrido del inversor fuera muy alta. Hubo un momento en el cual la temperatura llegó hasta 120 grados centígrados en el inversor. Por ende, también obviamente el motor pues se irradia una temperatura. Y el vehículo como tal se limitaba. ¿Listo? ¿El calor afectaba al motor para que pasara eso? No. Era porque, digamos que en cierta forma se tendría que ir a corto, o sea, digamos, ¿corto qué es? Cero, es cero, ¿me entiendes? Entonces, como tal, el ventilador funcionaba
pero su resistencia cada vez iba bajando más, que internamente el rodamiento se iba corto. Aunque él funcionaba, se iba corto y después se volvió incrementada la corriente. ¿Qué pasaba en este vehículo? Que simplemente el vehículo, cuando llegaba a temperatura a un nivel de protección, te puede, el problema de la chumacera del ventilador, no, el problema era el ventilador, el abanico. Lo cambiamos y ese fue el problema del abanico. ¿Listo? Bueno, ahora sí, los rodamientos, puede que tú lo hagas y lo arregles, pero ¿cuál es el problema? Si ustedes se dan cuenta, los ventiladores hoy en día vienen ensamblados repujados. Entonces, tú desarmar un ventilador de estos, volverlo a armar, a veces no es tan sencillo. ¿Listo? En el caso del comentado al híbrido, llegaba tan alto la temperatura que el vehículo se paraba, o sea, se te limitaba por se paraba el vehículo, te la pagaba por protección. Y luego el carro llegaba a la ciudad y trabajaba bien. Solamente le pasaba eso en carretera. Entonces tuvimos que entrar a hacer un análisis de código de falla, que después de pronto les enseño ese caso para que lo analicen ustedes. Son muchos parámetros de funcionamiento, se analiza uno. Y entramos a revisar y bueno, tuvimos que destapar y encontramos un tema del radiador, en la parte externa del radiador que estaba, que estaba obviamente pues obstruido. ¿Listo? Bien, bueno, avancemos acá. La chumacera se dan los rodamientos. Listo, muy bien. Volvamos aquí atrás. Ahora, vamos para acá. Vamos por aquí. Déjenme aquí, me vuelvo aquí. Bueno, multímetro autorrango. Ya lo vimos, vémoslo por acá. ¿Quiénes de ustedes tienen en la casa multímetro? ¿O han trabajado con Arduino o con electrónica? Yo lo Saúl, sé. ok. ¿Cómo ya tiene multímetro o tiene su Arduino ahí para hacer prácticas? Tengo ambos. Ok. ¿Tienes el original o el chino? ¿El qué? No, Es que tengo hay uno, uno. bueno, ese pone cuidado. Hay un Arduino original. O sea, Arduino es una cuestión muy chévere. Lo que pasa es que los chinos lo copiaron. Entonces consigues varios Arduinos. Pero hay uno que tú lo compras oficial en una cajita y este Arduino trae como un cartoncito con un código. Con ese código uno accede como tal a la página web de ellos y hacemos proyectos muy chéveres. Igual funciona, ¿listo? Pero digamos que es muy útil para entender el tema electrónico, ¿ves? Sobre todo porque es que Arduino es un programador que tú te enseña obviamente a hacer código. Y recuerden que el futuro como tal, la parte electrónica, eh, y por ejemplo se habla de que la electrónica tiene programación. Por ejemplo, hoy en día, les hago el ejemplo de Tesla, este vehículo trae incorporado un módulo de internet, o sea, como un teléfono, el cual está conectado todo el tiempo a la red. Entonces, cuando el vehículo tiene algún problema, inclusive se va actualizando con el vehículo funcionando. Entonces, obviamente, de aquí nace mucho que la parte, digamos, de electrónica y en la parte automotriz, también obviamente el tema de programación, el tema de crear código como tal, es fundamental. Si uno mira un carro, tiene código por todo lado. No me refiero a código de falla, me refiero a códigos de programación, en hexadecimal, sí, en Pascal. ¿Ves? Que es obviamente lo que tú haces cuando estás trabajando y metes obviamente unas órdenes al sistema. Ese tema de programación es muy bueno y muy, muy importante. Por eso es importante también que entendamos lo básico de un multímetro digital. ¿Listo? Vamos a ver obviamente aquí obviamente la diferencia. Vamos aquí a ver el multímetro autorrango. Ya entendimos que el multímetro autorrango pues obviamente nos muestra, ¿bien? Aquí por ejemplo estamos viendo este circuito que vemos acá de raro. A ver, aquí vemos algo raro. ¿Qué se ve raro ahí en ese circuito? ¿Qué se ve raro ahí? ¿Ven algo raro ahí o todo normal? La coma se mueve, los rangos, Listo. ¿Y qué pasa con la imagen? como que tiene un falso. Exacto, muy bien. ¿Listo? Yo hago algo así, pero o sea, escrito. Y te lo paso así. No que te muestre te llame la atención, sino que simplemente te ponga a analizar. ¿Listo? Eso es un tema de examen que lo he aplicado y me gusta que la gente analice muy bien. ¿Listo?
Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, en la imagen de multímetro muestra un método conectado a una lámpara. ¿Listo? Está en auto. Dice auto. ¿Listo? El contrato se interrumpe de vez en cuando. ¿Listo? El multímetro está configurado en posición autorrango. El autorrango es que, él, digamos como tal, de acuerdo a la conexión, no es que me diga si es amperaje o es voltaje, sino simplemente me está diciendo que sin importar la escala de voltaje, pues simplemente me lo va a mostrar acá. Miren que tengo aquí negativo común y el positivo en voltaje. ¿Listo? Aquí estaremos midiendo, ¿listo? Esa UL caída de voltaje. ¿Claro? Correcto. ¿Listo? Que cuando yo tengo un circuito que tiene ese comportamiento, ¿cierto? Un funcionamiento. Por ejemplo, tú estás midiendo, aquí será un bombillo, pero tú, por ejemplo, vas a mirar un motorcito, vas a mirar una función de, a ver, de una función de un componente que mueva algo en el vehículo, que sea permanente. Y cuando tú encuentras caídas de voltaje, puedes obviamente detectar que hay obviamente aquí hay algo como tal defectuoso. Hay que comprobar. Listo, avanzamos acá. Ahora que me dice acá, dice, ahora el multímetro, dice, no está configurado en posición autorrango, mira. ¿Sí es? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde es como más exacto? ¿Aquí o en la parte de atrás? Entonces es como más, como que me da una información como que me muestra algo aquí, en esa condición o en esa condición de acá. ¿Dónde de pronto veo algo como más tangible? ¿En autorrango o en este de acá? En ese de allí, en el último, O sea, ¿en este o en el anterior? no en este. Listo, aquí veo un Porque valor, se ¿cierto? baja Mira, varía, ¿cierto? sí. Pero bueno, ¿qué vemos acá? Que oscila entre 0 y 12, ¿es cierto? Oscila entre 0 y 12, comprobar, listo, ok. Avanzamos acá. Ahora aquí dice, si se está buscando un fallo, ¿es aconsejable activar la función de autorrango automático? ¿Ustedes qué opinan? Si yo quiero medir una falla de conexión, midiendo lo que es caída de voltaje, ¿el autorrango me serviría más o con esta función me puedo dar cuenta de eso? El autorrango tiene mano. Sirve más, ¿cierto? Cierta forma, ¿no? Pero sin embargo, mira lo que dice aquí la teoría, dice, muchos multímetros tienen una función de autorrango. Esa función permite al multímetro determinar la escala automáticamente. ¿Listo? Solo se tiene que ajustar el selector sería obviamente la perillita de acá, el dial, correctamente y conectar las ondas serían los cables de medición, ¿cierto? En las entradas. Pero lo que dice acá también, esta función tiene una desventaja. Como el multímetro tiene que determinar la escala por sí mismo, tratará haciendo tiempo antes de que le vea el valor correcto. En caso de un cambio de voltaje. Esto significa que hay una posibilidad de que sea un valor incorrecto. O sea, ¿qué me está diciendo acá? Que el autorrango sería una desventaja, ¿cierto? Bien, porque obviamente me puede mostrar un valor como tal inexacto. Bien, vamos aquí hasta acá. Claro, es más visible en modo normal. ¿Listo? Entonces aquí dice que no es aconsejable porque obviamente me ayuda, digamos, a poder tener un error, ¿cierto? Una información errónea. ¿Listo? Claro que sería más que todo, yo diría que más bien sería como uno se acomoda como le gusta, ¿cierto? Uno obviamente se acomodando a la herramienta. Ten en cuenta que en ese tema es analizar, ver, ¿cierto? Analizar y ver. Bien, lo que está viendo uno como tal acá. Y el tema de autorrango. Vamos por acá. ¿Preguntas hasta ahora, muchachos? Todo Vamos bien, por aquí. gracias. Listo, muy bien. Bueno, vamos aquí a hablar un poquitico de componentes. Vamos a, ya, digamos, ambientamos un ratico el tema de multímetro. Aquí voy a pasar un momentico a la aplicación que tuve en la parte de híbridos. Creo que esto nos queda claro los temas de los cables, ¿cierto? Son cables naranjas, ya sabemos que son cables naranjas. Pregunta rápida, ¿qué me indica a mí un cableado anaranjado? ¿Qué pasa ahí? Alto voltaje. Muy bien, ¿y alto voltaje después de cuándo es?
50, 60 voltios. 60, perdón. ¿Listo? Bien, muy bien. Listo, ok. Entonces, claro por ese lado, comprobar. Listo, avanzamos acá. Me está indicando HV, que obviamente es un vehículo de alto voltaje, como digamos un cable de alto voltaje. ¿Listo? Y pues básicamente, porque obviamente color naranja, pues básicamente una advertencia, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, aquí tenemos varios cables, ¿por qué podemos tener en cuenta eso? Por ejemplo, en el caso del Honda Civic, nosotros vamos a encontrar que por esta manguerita anaranjada, ¿cierto? Esa manguera anaranjada, también puede ir un cable de baja, ¿cierto? Por ejemplo, pasa en los Kia y en los Hyundai, que viene el cableado de alto voltaje de atrás, ¿cierto? Y también viene el cable de la batería de baja. Entonces, como tal, pueden venir por esta manguera, ¿cierto? Por ese ducto. Hay que tener en cuenta eso. Aquí vemos que se pueden ver cuatro cables diferentes, de acuerdo a la... Ahora, ¿por qué aquí podemos ver unos cables delgaditos? En algunos sistemas, pues por aquí puede venir circuito de baja, ¿cierto? O un circuito que se llama interlock de comunicación. Claro, como fabricante lo pueda considerar, pero lo que tienes que tener en cuenta es que aquí en China, en Japón, en Oceanía, eso es alto voltaje, ¿listo? Entonces aquí obviamente dice que las áreas de sección, o sea, cuando hablo de áreas de sección es como tal el ancho, ¿cierto? El ancho de esto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Generalmente en este momento los cables vienen obviamente ensamblados de fábrica, cable más el conector. Si a mí se me daña un conector de esos, yo debo cambiar todo el segmento, no puedo soldar ni empalmar, porque obviamente puedo dar un problema de resistencia, ¿cierto? De conectividad. ¿Bien? El primero, a ver, el de la izquierda, este de acá. Claro, lo que pasa es que tú puedes tener un cable que por aquí va positivo y por otro va negativo. ¿Listo? Aquí puedes tener uno en el cual va positivo y negativo. Aquí puedes tener uno que va, un trifásico, que va para el motor eléctrico. ¿Listo? No, aquí serían las tres fases, no tiene neutro. En el motor del vehículo no tienes neutro. Tienes V y W, ¿cierto? Ahí no tienes neutro. ¿Ves? Y aquí, por ejemplo, pues se puede tener positivo y negativo y puedes tener unos cables de comunicación o sistemas de baja. ¿Listo? Aquí que dice que las áreas de sección es obviamente el ancho de los cables, son diferentes, sí es cierto. Todos los cables son de naranja en el exterior, obviamente en el cauchetado, en el protector. Aparte, eso trae como tal un blindaje, pues, obviamente porque cuando por un cable circula una corriente, eso es como si fuera una antena de radio. Entonces, el blindaje es para evitar ese tipo de interferencia, lo que se llaman las famosas EMIs. ¿Listo? Y los cables tienen diferentes números de conductores, sí, eso es cierto. Las tres operaciones son ciertas como tal. Avanzamos acá. Y nuevamente el repaso de componentes. Entonces, ustedes dirán, pero eso ya lo vimos, esto va a ser pan de cada día, ¿cierto? Para que ustedes obviamente esto ya sueñen con esas partes en los vehículos, ¿cierto? Entonces, tenemos motor eléctrico, Mm. bien, batería de alto voltaje, HV, inversor, que es el que se encarga de convertir la corriente para mover obviamente el motor eléctrico, convertidor CCC, que es en el caso, por ejemplo, del Honda, que tenemos el sistema que se encarga de cargar la batería de 12 voltios y así que que está trabajando mal. Ahora, por ahora tenemos falla. Sí, claro, es cobre, primer aislante, blindaje y segundo aislante. Digamos que la manguera externa es ya para protección externa y para señalización. ¿Listo? Listo. En el caso digamos, del Honda, presuntamente, ¿cierto? Eh, o el sistema como tal se está manifestando por una falla en el sistema DCS, pero todavía obviamente no se ha probado lo contrario. ¿Listo? Sistema de carga, que en el caso digamos que sea un sistema enchufable, que viene obviamente del puerto de carga. El compresor de aire acondicionado, que si en este caso es accionado por el alto voltaje, pero por ejemplo, ¿qué vimos? ¿Quién recuerda la sesión del sábado? En el caso del Honda Civic, ¿qué vimos respecto del sistema de aire acondicionado? ¿Qué tiene ese carro diferente? Que de pronto un compañero hizo una inspección. ¿Qué vimos que pasaba con el compresor de aire acondicionado del Civic? Exacto, que el compresor lo jalaba con una banda. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en la evolución, ya obviamente el compresor lo mueve un sistema eléctrico.
Bien. Y en el caso del calentador eléctrico, pues obviamente es lo que calienta el aire, y el aire que va internamente a la calefacción, porque, digamos, en un vehículo convencional, que vamos a encontrar que la calefacción normal que nosotros tenemos hoy en día para días fríos, ese aire caliente viene del funcionamiento, ¿cierto? Digamos, obviamente, el funcionamiento del motor de combustión interna, el cual obviamente, pues, al quemar combustible, pues genera también calor, ¿listo? Pero si estamos en modo eléctrico, pues el motor de combustión interna no va a operar. O, por ejemplo, si el sistema para mantener el motor de combustión interna caliente en climas fríos tiene que tener obviamente el refrigerante caliente, también lo hace por medio de esta resistencia. Entonces, por ese motivo, la resistencia de calefacción, pues obviamente depende de sistemas también de alto voltaje. Todo esto va colgado ¿de dónde? De la batería, ¿cierto? De tracción. Vamos para acá. Claro, hasta ahí por ahora, muchachos. Sí. Listo. Esto tienen que lo van a repetir hasta el último. Empieza por acá en el chat. Daniel Carrillo, claro. Pero por ejemplo, aquí tengo David Durán, claro. Los componentes, David, claro. Sí, claro. Listo. Gilberto, componentes, claro. Daniel Carrillo, claro, los componentes. Listo. ¿Cuál es la idea? Que ustedes Sí, claro. cuando vean un carro, abren el cofre o el capot, ya ustedes van identificando cosas. Ahora, que las marcas pueden cambiar el nombre, sí, pueden cambiar la disposición, pero ya eso a ustedes les va como tal educando el ojo, ¿cierto? Uno ya va analizando. Recuerden que la primera parte es ver, ¿cierto? Analizar antes de manipular. Entonces, digamos que eso es parte como tal. Eh, Eddie, sí, así es. Esto es parte de la plataforma Lectube, de acuerdo a la temática. Juan Luis Álvarez, claro, el tema de partes por ahora. Sí, Inge, buenas noches. Sí, claro, Buenas noches. entendido. Perfecto, muy bien. Roberto Garza, Todo bien, Michelle. listo, muy bien. Por aquí, ¿qué más? Veo a Alberto Gerardo de León. Claro, el tema de partes. Alberto Suárez, listo. Oscar Parral, me imagino que también. Está claro. Sí, todo listo. Claro. Listo, muy bien, listo, muy bien. Listo. Bueno, ¿cómo te fue a Oscar con el tema del Toyota? ¿Qué pasó? Ya lo entregué, Ah, bueno, ya ya lo cobraste. entregué. Y lo que te comentaba referente a el problema que por lo que ya lo iba a desarmar otra vez, era porque me seguía marcando un código de error en las pilas, Sí, con mi escáner, tengo el launch. No viene como tal reinicio de SOC, pero sí viene coincidencia de batería. sí, Y con eso le hice la coincidencia de batería y con eso se me solucionó todo. Cargué la batería de 12 voltios y se ok, me solucionó todo el problema. Nada más me quedó el problema de que como el módulo de bolsas de aire por ahí trae algún problemita, me sí. seguía cheque sistema híbrido, pero el carro se fue funcionando perfectamente. Ah, bueno, listo, pero digamos, lo que pasa es que el sistema de airbag es fundamental en el funcionamiento del sistema. Además, en Toyota, si tú tienes un carro que se impacta en Toyota y hay despliegue de airbag, te lo apaga. Además, Ajá. todos se apagan, todos se apagan. O sea, todos se apagan cuando hay despliegue de airbag. Y Inclusive, En Audi me sucede muy seguido y en BMW, porque tengo un detonador en el borne de la batería. se llama el pirofusible, se llama eso. Pirofusible. Así es. Entonces él te corta la corriente y apaga el carro y tú lo vas a arranque hasta que no cambies el pirofusible, que es básicamente una parte del cableado, pues no te funciona. Pero, por Exactamente. ejemplo, en el caso de Toyota, se te paga el carro, tú pagas el carro, le vas a dar nuevamente ignición, te da esto montación por en el vehículo, hasta que con escáner le borras el código de evento de choque. Así ¿Ves? Es es. decir, se llama un código de falla que es el P1616, para que después cuando les pase ahí, y él pueda tener un casito de eso. ¿Listo? Pero bueno, excelente. Lo importante es que haya logrado entregar tu carrito. Y Eh, a ese le cambié cuatro modulitos de 7.6 voltios que lo manejan. Le cambié 4 de ellos que son los que me marcaban muy bajo voltaje. sí,
conseguí los otros, balanceé, cargué y armé. Ok, ¿pero los seguiste nuevos o de segunda los módulos? No los conseguí de segunda de otra batería. Ah, bueno, listo, bueno, bien, listo, pero bueno, lo sacaste adelante. Así es. No, y cuando ya chequé todos los voltajes de todas las baterías, todos estaban me estaba marcando bien, porque Perfecto, estuve muy bien. checando, hice varios días, me aventé varios días checando el voltaje de todas y todas se me estabilizaron al mismo voltaje. Ok, 7.2 o 7.8. 7.4, por ahí sí, si no mal Ok, recuerdo. listo, muy bien. Listo, muchachos, preguntas por ahora. ¿Tienes frío? ¿Frío? Aquí veo Pues no, Jesús, no por el Josué. momento. Michelle, Listo, gracias. excelente. Todo Bueno, el bien, miércoles Inge. nos vemos nuevamente el miércoles. Ahí les voy a mostrar la información de los códigos de falla del Honda, ¿cierto? Vamos a mirar unos diagramas del sistema, de pronto les explico algo de ese sistema, basado en la información que obviamente tomamos para hacer el ataque que estamos haciendo y poder entender, bueno, cómo la ventaja un código de falla, analizarlo, ¿cierto? Y de pronto les muestro un diagrama de sistema, listo, para que lo puedan ver, ¿no? Ay, su puta No siendo madre, más, los dejo descansar, muchachos. Bueno, Mames. Gracias, Inge. Muchas gracias. Gracias, chao, Michelle. con mucho gusto. Gracias, Inge. Gracias. Que descansen. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Puta madre. Ya esa madre ya se el aire.